Bonjour, buenos días. Hoy voy a hacer un tipo de review de la Aprilia Touareg, que es mi moto desde final de agosto del 2023, y con ella ya he hecho 16.000 y pico kilómetros en todas las condiciones, así que creo que puedo hacer un review bastante objetivo y honesto. Así que bueno, os voy a decir todo lo que me gusta de esta moto y los pocos puntos negativos que he encontrado al usar esta moto. Voy a empezar por los puntos negativos y no hay muchos, la verdad, realmente. El punto negativo número uno, es la altura del asiento, porque no soy muy alto, mido 1,73 m, y aunque cuando iba solo con la moto me iba bien la moto porque podía tocar las puntas de los pies, pero cuando iba con pasajera, cargado y con maletas y todo, esos pocos esos pocos centímetros que me faltaban, me molestaba mucho. Por ejemplo, cuando me paraba en un semáforo o una rotonda. Bueno, el punto negativo de la altura lo he arreglado de dos maneras. Primero con el asiento bajo, que me he ganado 2 centímetros casi, y he ganado en comodidad porque es muy cómodo, incluso para la pasajera. Y también no sé si se podrá ver con la cámara, aquí, con esta bieleta de Cuba Links, que pondré el enlace en la descripción del vídeo, que me ha permitido también ganar unos 2,5 centímetros, así que todos juntos casi me he ganado 5 centímetros, así que ahora toco perfectamente con los dos pies planos al suelo, casi no he perdido de altura al suelo, y yo he perdido unos 3 centímetros, que no es nada al final. Así que para mí ahora la moto está totalmente perfecta. La segunda cosa que me molesta un poco con esta moto, pero eso es muy personal también, es porque yo llevo aquí a menudo la bolsa de depósito con la perita. Y aquí tenemos el botón de cambio de modo de conducción, que se puede cambiar en marcha, que es genial, pero cuando tienes una bolsa de depósito bastante grande y cuando giras el manillar, toca el botón y cambias de modo de conducción sin quererlo. Y incluso en el tema de los botones, no sé por qué, pero este botón aquí de los faros grandes, casi 10 veces por salida, sin quererlo, activo los faros grandes. Supongo que cambiando de marcha o no sé qué, lo toco sin querer, porque está muy cerca de los dedos. Así que puede molestar un poco, pero como hay la luz en la pantalla, se nota y lo desactivas y ya está. Un tercer punto negativo que hay es el calor del motor que te sale por aquí. Supongo que porque el catalizador está justo aquí y sale muchísima calor. Muchísima calor. Eso depende de la gente. Yo venía de una Ducati Scrambler y la Ducati Scrambler se calentaba un mogollón también. Así que entre la Ducati y la Touareg, al final para mí la Touareg se caliente más el motor que lo de la Ducati. Pero puedo entender que a algunas personas les podría molestar un poco, que no es mi caso personalmente. Y por fin, el último punto negativo que he visto, pero que es un punto negativo en casi todas las motos de trail, es que los espejos de serie son espejos súper largos que sobresalían del manillar, así que a mí me molestaba en dos situaciones. Es que cuando iba por asfalto y que estaba tumbando realmente mucho a la derecha, tenía miedo de tocar el espejo
contra el quitamiedos, miedos, perdón. Y en off-road, obviamente, cuando te caes, como sobresale tanto del manillar, bueno, la primera cosa que toca el suelo es el espejo. Así que bueno, yo lo he reemplazado por esos espejos que son plegables, que van muy bien, pero incluso no tengo que plegarles cuando estoy en off, porque como están no sobresalen del manillar, al final incluso cuando me caigo no tocan el suelo, así que así va todo perfecto. Bueno, ahora los puntos positivos. Bueno, el primer punto positivo que he notado casi inmediatamente cuando he probado la moto en curvas, en asfalto, fue su agilidad para tumbar, para cambiar de sentido en las curvas, y se puede realmente ir muy rápido en curvas cerradas, y el cambio de ángulo es súper fácil. Te puedes divertir un mogollón con esta moto, incluso si nunca vas en la tierra, si solo haces asfalto. Esa moto es una maravilla, es un juguete, es un bici con un motor, es súper fácil de manejar. Eso realmente para mí es el punto más interesante de esta moto para mi propio uso, porque a mí me gusta también curvear y ir un poco ligero en asfalto en curvas cerradas. Así que el número uno para mí es su agilidad. Después viene su motor. Su motor es una maravilla también. Bueno, tiene lo suficiente potencia, que son 80 caballos y 70 y pico newton metros. Tiene mucho par motor. En los bajos también. Hay un sonido que a mí me encanta que sale de aquí, que es la caja de aire, que te hace que cuando aceleras a tope es súper agradable. Y bueno, esos 80 caballos, la verdad es que sobran. Incluso cuando voy con pasajera, que es mi caso, muy a menudo, y también con la perita, todo eso es mucho peso. Hemos hecho viajes de varios días con maletas fijas, con pasajera, bueno, súper cargado, y nunca me he sentido corto con la potencia de la moto. Es una moto que es muy cómoda. La posición es bastante recta, no hay dolor en los hombros. La pasajera está muy cómoda, me lo ha dicho Ana no sé cuántas veces, que se siente súper cómoda con la moto. La única cosa es que si tú viajas mucho con pareja, vas a tener que cambiar el escape, porque el escape de serie es un poco más ancho, viene más o menos hasta aquí, y cuando la pasajera tiene su pie en el reposapié, su tacón toca contra el escape y le molesta, porque tiene que poner el pie, ¿sabes?, en lugar de estar recto, un poco así. Pero bueno, como he cambiado el escape por un escape barato encima, más corto, bueno, el problema se arregló y ahora va absolutamente perfecta la pasajera. El otro punto positivo que me ha sorprendido muchísimo son las suspensiones. Las suspensiones de esta moto son una maravilla, están totalmente regulables. Se puede arreglar la precarga con aquí este tornillo negro. Se puede arreglar el rebote con otro tornillo que hay aquí arriba, con unos clics. La compresión también aquí con un tornillo plano se arregla con clics. Y los ajustes se notan muchísimo. Es decir, que si tú haces 1 o 2 clics en cada tipo de arreglaje, de ajuste, lo vas a notar inmediatamente. Y bueno, puedes encontrar realmente el ajuste que te conviene a ti, a tu uso, al tipo de caminos donde vas habitualmente. Bueno, es una maravilla para arreglarlo. Y el amortiguador trasero igual. Se puede ajustar, la compresión, la precarga con este aquí, que son clics, y se puede ajustar la compresión y el rebote con unos tornillos que hay
uno aquí, con un tornillo plano, y el último, y el otro está aquí, ¿ves? También, con un tornillo plano. Así que eso, una maravilla. Y en off-road, esas suspensiones te hacen las cosas realmente muy fáciles. Es que yo he podido superar mi nivel de off-road realmente gracias a esta moto. Porque esas suspensiones se lo come todo. Te permite hacer muchísimos errores y te lo perdona todo. Hablando de off-road, otra cosa también que es una ventaja enorme de esta moto es su repartición de peso y su centro de gravedad, que es bastante bajo. ¿Por qué? Porque el depósito de gasolina no es aquí, sino aquí. Así que lo tienes entre las piernas bastante bajo, y eso ayuda un montón cuando tú vas, bueno, en carretera también, pero en off-road sobre todo, cuando vas lento, está muy bien equilibrado, porque no te das cuenta del peso que tiene la moto. Parece más ligera que lo que es. Así que eso también es una ventaja enorme de esta moto. Su centro de gravedad bajo y su repartición de peso. Otro punto positivo que tiene esta moto, y que lamentablemente otras motos del mercado no tienen, y no entiendo por qué, es que son gomas tubeless, no son cámaras. Y bueno, eso fue realmente también una de las cosas por las cuales elegí este modelo. Y por fin, el último punto muy positivo de esta moto es su parte electrónica. Es que hay varios modos de conducción, muy fácil de ajustar. El menú es muy simple. He hecho un vídeo anterior sobre la manera de configurar los modos de conducción. Es súper simple. Hay un control de velocidad muy fácil de usar también cuando estás por autopista, y se puede ajustar todo a tu gusto. Así que eso también realmente es un punto muy positivo de esta moto. Si tenía que decir una cosa sobre esta moto, realmente lo que podría hacer un resumen de esta moto es que es una moto súper polivalente. Es decir, que hecho en 4 o 5 meses 16.000 kilómetros, hecho off-road fácil, off-road un poco más endurero, he hecho carretera de paseo, carretera a ritmo muy ligero en curvas, fui con pasajera y perita, con maletas, sin maletas, solo en off-road, juntos con pasajera en off-road. Bueno, la he probado en casi todo tipo de condiciones, y es que va muy bien en todo tipo de condiciones, va muy bien, es muy cómoda para viajar, que sea por carreteras secundarias, por autopista, protege muy bien contra el viento, realmente. Va muy bien en off-road, va muy bien para tumbar en curvas. Es que con esa moto puedes hacer absolutamente todo, y lo puedes hacer bastante bien. No creo que es la mejor moto para curvear, no creo que es la mejor moto para el off-road, pero es excelente en todo. Y para mí realmente, como no tengo ni el dinero ni el espacio para tener varias motos, bueno, creo que en mi caso he encontrado la moto perfecta. Realmente para mí es la moto perfecta, y creo que me voy a quedar con esta moto durante mucho tiempo, y cuando la moto estará muerta, seguramente volveré a comprar una Aprilia Touareg. Porque una vez que has encontrado la moto que te conviene perfectamente, bueno, ¿por qué cambiar? No, para mí esa moto es la mejor moto que hubiera podido elegir.
pero otra vez para mi uso personal y mis necesidades personales. Para mí esa moto es una maravilla de moto, así que bueno, me quedo con ella, ¿vale? Bueno, chavales, hasta muy pronto.